La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras un breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia global. Hoy 5 de mayo de 2025. Vamos a hacer un programa que habíamos previsto para la semana pasada, el día 28 de abril, pero que debido al gran apagón que se produjo en España, casi 8 horas sin luz, no pudimos hacerlo y decidimos correrlo para el día de hoy, 5 de mayo de 2025. El programa va a estar dedicado al nuevo lanzamiento del libro del observatorio, y me acompaña, como de costumbre, en este espacio Julieta Casó. Julieta es sociólogo, maestría en psicología social, profesora de la Universidad Central de Venezuela, pero también presidente de Guáramo, una organización en Argentina que vincula y articula a la diáspora con los procesos de integración, y al mismo tiempo es miembro de la directiva del Observatorio de la Diáspora. Antes de comenzar a hablar del propósito del libro y de las presentaciones que están previstas hacer con el libro, bueno, la dedicatoria a los presos políticos, más que a los presos políticos, a los rehenes, rehenes además que no les permiten el acceso a la justicia, que no le permiten a sus familiares conversar con ellos, que no les permite, que los administran hay gente que lleva un año, hay gente que lleva 20 años preso, y la verdad que esto es un tratamiento inhumano, ¿no? Por otro lado, las declaraciones del gobierno en relación con lo que está haciendo El Salvador, que se ha convertido en exportadora de cárceles, ¿no? Digamos, su ventaja competitiva es tener buenas cárceles, y cobra por ello a los Estados Unidos por tener presos deportados desde ese país. El gobierno venezolano le reclama y lo hemos dicho con la frase venezolana, cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, ¿no? Dice, bueno, pero si usted tiene presos de larga data, de más de 20 años, tiene rehenes políticos, más de 2.000, incluso más, eso supera la cifra de los deportados y recibidos por El Salvador, ¿no? Le reclama a El Salvador, dice, no, pero esto es terrible, pues, ¿no? El- la sociedad civil norteamericana, la venezolana, salvadoreña, los propias asociaciones de ciudadanos estadounidenses han logrado eh, frenar la revocatoria del TPS. Sin embargo, el gobierno del señor Trump insiste en eliminarle el TPS a los venezolanos, sobre el argumento de que, bueno, que en Venezuela las cosas mejoraron, que es lo que dice, siempre se me olvida el nombre de la directora de migración, Cristi Noen, algo así, ¿no? Bueno, y es preocupante. Por fortuna, esto le permite a los venezolanos que tienen TPS algo más de tranquilidad, disminuir el estrés, disminuir el ansia, disminuir el miedo que ha invadido a todas las diásporas en Estados Unidos, e incluso a los periodistas, ¿no? El reciente estudio de la Católica sobre el tema de la educación en Venezuela es absolutamente preocupante. La verdad que, bueno, es terrible los niveles en lo que es lenguaje y matemáticas. Y por último, creo que es el séptimo muerto de los presos
no presos, sino rehenes políticos, muchachos jóvenes, en la cárcel de Tocorón. Ocurrió creo que el día de ayer, antier, baja sus restos. Nuestro pésame a los familiares. Vamos a hablar de una experiencia, el libro que estamos presentando en el observatorio, que es se ha denominado bajo el título ¿Qué hacemos con la diáspora? Aunque yo digo que más bien es ¿qué ha hecho la diáspora para construir la estrategia de gobernanza en el país, ¿no? ¿Qué ha hecho la diáspora o qué hacemos con la diáspora para construir una estrategia para un país que hoy es global, que hoy es transnacional, que hoy tiene ciudadanos globales? Y nos Pero acompaña en hoy este diálogo Julieta. claro, porque hoy es un programa especial y hoy usted es el entrevistado, así que tiene que responder las preguntas. Yo voy a asumir el rol de entrevistar a nuestro Tomás. Creo que bueno, que no hace falta presentación. Para mí es un honor eh, hacerle la entrevista hoy, aunque soy parte del programa, porque creo que además es un libro que muestra el crecimiento que hemos tenido, que ha tenido el observatorio en el análisis, ¿no? Arrancamos hace muchos años con el libro sobre la voz de la diáspora venezolana, de entender bien cómo estaba conformada, entender este fenómeno que empezaba a impactar no solo a Venezuela, sino a los países que nos están recibiendo, ¿no? Hoy, casi 12 años después, 11 años después de la primera publicación, que recuerdo que fue en el 2014, está este nuevo libro que, como usted dice, es una propuesta, usted lo plantea como una propuesta estratégica para aprovechar el capital humano, social, cultural y económico que representa la diáspora venezolana en el mundo, ¿no? Entonces, yo arrancaría una primera pregunta de cómo definiría usted en sus propias palabras qué es la gobernanza de la diáspora para los que nunca nos han escuchado, los que van a escuchar por primera vez nuestro programa. A ver, es cómo construir una política eh, que permita conectar a los venezolanos y sus organizaciones en la nueva geografía de Venezuela, ¿no? Tú mencionaste que nosotros arrancamos esto hace más de una década, el estudio y la primera publicación por los lados del año 2014. Y desde ese momento nosotros teníamos la idea de que era necesario construir una plataforma que conectara a todas las organizaciones de los venezolanos en el mundo, porque partíamos de la idea y del principio clave que es la diáspora son personas, además de números, la diáspora son individuos que tienen habilidades y competencias que han acrecentado identidades, que han acrecentado habilidades y competencias, digamos, que han sumado nuevas habilidades y competencias adquiridas en la nueva realidad, y que esas habilidades y competencias sumadas al capital humano que reside en la vieja geografía de Venezuela, van a tener un impacto importante en el proceso de reconstrucción del país. Hay una parte que usted dice algo más o menos así, porque yo me lo estudié, que dice que esta gobernanza de la diáspora es de alguna manera construir redes que son descentralizadas, pero también son transnacionales, y donde las organizaciones de migrantes, las organizaciones de la diáspora, que nosotros tenemos contabilizados más de 1.300 y siguen creciendo, se apoyan mutuamente, pero además se convierten en estos agentes como activos, ¿no? Del cambio tanto del país de Venezuela como del país de acogida. ¿Cómo sería ese papel en esta gobernanza de las organizaciones de la diáspora? Sí, y por eso digo que cuando hablaba con el editor del libro en relación con el título, más que qué hacer es qué ha venido haciendo la diáspora, ¿no? Es decir, la diáspora ha venido, cuando uno dice diáspora, hay gente que entiende que es los que están en la nueva frontera, ¿no? Digamos, que se fueron del país, ¿no? Y quienes se fueron del país, quienes se mudaron más lejos, tienen atrás familiares, hijos, amigos, compañeros de instituciones, contactos, incluso
redes en las que participa activamente, asociaciones de vecinos, porque, bueno, siguen teniendo vivienda y participan en las decisiones que toman, incluso en algunos casos, la gestión la hacen personas que viven más allá de la frontera convencional. Entonces, más que qué hacer, qué es lo que ha venido forjando, qué es lo que ha venido fraguando esas organizaciones de la diáspora. Al principio es una iniciativa local, esas iniciativas locales luego se articulan a iniciativas de carácter transnacional o incluso de carácter nacional en los países. Recuerdo una iniciativa en Frankfurt que reunió a todas las organizaciones, a organizaciones representativas de los países europeos, intentando conectar, porque ya era insuficiente el trabajo local, era necesario pasar a un espacio de integración más grande. Y la diáspora lo ha venido haciendo, se han venido conectando en el área de la comunicación, en el área de emprendimiento. Las organizaciones se conocen, las organizaciones no solamente se conocen, sino que inician proyectos. Estoy pensando en los proyectos en el área de emprendimiento, en el área, las bosquejos de iniciativas en el área de salud mental o en el área de la comunicación. Eso es lo que ha venido fraguando. Y también dentro del país se han producido iniciativas. En el año 2016 se crea una primera iniciativa dentro de la Universidad Central de Venezuela. En el año 2017 se crea en la Universidad de Carabobo junto a la Cámara de Industriales de Carabobo. Después aparece el Zulia, Lara, Mérida. Digamos que hay un movimiento creciente de interés más allá de las fronteras y dentro de la frontera convencional por conectarse. Y eso es un poco lo que estamos diciendo. El libro, de alguna manera, lo que recoge es esa experiencia y sintetiza ese esfuerzo que han venido realizando estas organizaciones. Él lo dice de alguna manera como no basta visibilizar la diáspora, ahora se trata de potenciarla y articularla como un motor de reconstrucción, ¿no? De alguna manera, que incluye ese trabajo que se está haciendo dentro de Venezuela, tomando en cuenta que, digamos, la migración o toda esta diáspora impacta de manera positiva y negativa, pero impacta a los países que nos reciben, a los que salimos y a Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede articular estas organizaciones que estamos en el viejo mapa y en la nueva geografía para la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Es interesante. Y entiendo que uno de los planteamientos principales que se hace para este objetivo de la reconstrucción de Venezuela y de entender que esto no es algo pasajero, es decir, la conformación de Venezuela va a quedar de alguna manera así, aunque algunos vuelvan a Venezuela, digamos, vamos a quedar como estamos en gran cantidad, vamos a quedar en los países que estamos. Entonces, usted plantea la creación del Instituto Venezolano de la Diáspora, ¿no? ¿Cómo se plantea ese instituto? ¿Cuáles son las funciones que usted mismo marca que tendría que tener este instituto para darle como el sentido o institucionalizar esta idea de la gobernanza desde la reconstrucción y además desde el valor que hay en el capital humano, ¿no? Que somos los que lo que marca la migración de alguna manera. Fíjate, parto desde del punto uno. El punto uno es Venezuela ha ensanchado su frontera, algo así como que el mapa de Venezuela ya es historia. Ya tenemos una nueva realidad que transformó la sociedad venezolana en su corteza y en sus entrañas. Digamos, la transformación es absoluta. Las personas, las familias, hoy están dispersas en el mundo. Familias que tienen nietos en Australia, hijos en Estados Unidos, nietos en Europa. Digamos, en Colombia, en Perú, en Argentina, digamos, se ha transformado esa realidad y esa realidad llegó para quedarse y esa realidad necesita ser atendida. Al principio lo hicimos construyendo lo que llamo yo la cartografía, que es el mapa de las de los venezolanos en el mundo.
esa cartografía fue acompañada después de una radiografía. Esa radiografía permite identificar las organizaciones, las líneas de trabajo, los perfiles profesionales, los datos que han salido. 50% de las personas migrantes en Estados Unidos tiene grado universitario. Acaba de salir un estudio en España, lo mismo, digamos, personas con perfil que quieren aportar, que quieren construir, que quieren aprender y que van a recibir de esos países que los acogen. Y luego, entonces, cartografía, radiografía, y luego es estrategia. Y esa estrategia pasa por varias cosas. Pasa por un enfoque compartido, pasa por tener una visión de la diáspora. Ha habido, y la diáspora se ha abierto entre dos mundos: el mundo de la incomprensión y la negación, el mundo de la negación, que es el gobierno venezolano que desconoce su existencia. Sin embargo, alardea cuando llega un avión y lo inscribe dentro, aunque sean deportados, lo inscribe dentro de la estrategia Vuelvan Patria. Entonces dice, bueno, pues si usted negó la existencia de ese hecho, ¿cómo se alegra de que vengan? Digamos, eso no tiene, esto es cinismo puro. Pero se mueve en el otro plano, que es la incomprensión que la ha definido de mil maneras, que además frenan el desarrollo. Una de ellas, la fuga de cerebro. La otra, crisis migratoria. La crisis es la del país, no la de la migración. La migración es una consecuencia de la crisis del país, es un activo, no es una calamidad, es un ganar-ganar, y por eso decimos que es un proceso de circulación del capital humano. Si entendemos, y ese es el punto de partida en el que nos tenemos que poner de acuerdo para poder aprovechar ese capital. Y para ello se necesita una institucionalidad. Esa institucionalidad ya la ha venido fraguando la sociedad civil, esas más de 1.300 organizaciones que además siguen creciendo. Esas organizaciones vienen fraguando lo que es y tejiendo una red, entrelazando iniciativas en el área ambiental, en el área de la ingeniería, en el área de las academias, en el área de la economía, en el área de la educación, en el área del emprendimiento, en el área de la salud. Ese entrelazamiento de la sociedad civil hay que potenciarlo, ¿no? Y eso hay que decirle a las organizaciones. No se trata de colonizar, como en algún momento se han hecho intentos de colonizar por colores políticos algunas de las organizaciones. Se trata es más bien de darle herramientas a esas organizaciones, que forma parte del estudio que nosotros hicimos y el manual de gestión de las organizaciones de la diáspora. Entonces, eh, esa participación de la sociedad civil incluye también al sector privado, que es un actor que aparece poco en la literatura sobre migración. Parece mucho el papel del Estado, el papel de los gobiernos locales, el papel de las universidades, pero no aparece el papel de la empresa en el importantísimo rol que desempeñan en los procesos de integración. Entonces, sociedad civil más empresas e instituciones, y luego un principio de nuestro trabajo, que es: la gente no migra de ciudades, de países a país, no migra a Colombia o a Argentina o a España o a Estados Unidos, migra dentro de esos países a regiones y zonas específicas, incluso localidades, y entre esas localidades a comunidades muy particulares. Entonces, ese es el esfuerzo, y eso es ese Instituto Venezolano de la Diáspora. Puede tener cualquier otro nombre. El tema es que tiene que ser una estrategia liderada por el sector privado, por la sociedad civil, por los individuos que han venido construyendo este esfuerzo a lo largo de este cuarto de siglo, y por supuesto con el Estado, porque es el creador de normas compartidas por todos ellos, y debe ser además descentralizado, lo más descentralizado posible. Porque ahí yo creo que entra en eso que usted está diciendo, todas las redes que se van tejiendo y que en el momento que surgen estas organizaciones de la diáspora, pareciera como si surgen por una necesidad para cubrir, como hemos visto, un abandono del gobierno de cubrir inclusive los temas identitarios, pasaportes, legales de identificación, no hablar de temas humanitarios. Entonces, estas organizaciones nacen con un propósito desde una emergencia, desde una situación que había que resolver, pero después van buscando como un espacio, van teniendo un lugar que no es particular de las organizaciones de la diáspora, sino es en conjunto con
las organizaciones locales de cada comunidad que los van recibiendo y vemos cómo años después, algunas tendrán 10 años, 8 años, 6 años, creo que la mayoría están en ese rango, entre 8 y 6 años y 4 años de constituida, empiezan a tener como ese sentido que además nos permite a nosotros ver que hay como como que se van fortaleciendo vínculos, inclusive con democracia, con la comparación o el posible análisis que se pueda hacer en el mundo de lo que está pasando en Venezuela. Es decir, la diáspora permitió visibilizar una realidad que era conocida quizás por todos, pero que estaba como más englobada en Venezuela. Y hoy en día, y lo vimos con las demostraciones que hubo con el tema de las elecciones del 28 de julio, cómo parecía que el mundo entero estaba mirando lo que parecía lo que pasaba en Venezuela, no tanto como que se resuelva para que se vaya la gente que está acá, sino con una preocupación de decir, se tiene que recuperar la democracia en Venezuela porque nos sirve de alguna manera que a todos los países que Venezuela esté bien, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta, que es lo que usted menciona en el libro, que es sobre la diplomacia pública, ¿no? ¿Cómo se ejerce desde la diáspora? ¿Qué significa ese término que utiliza usted de diplomacia pública? ¿Y por qué es relevante hoy en día sacarlo a la luz pública? Es decir, compartirlo, pues pareciera como que quedara como unos términos muy desde la política o desde la sociología, porque todos los que formamos parte o los que somos venezolanos tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta diplomacia pública asociada a la diáspora. Fíjate, nosotros tenemos en este momento 9.100.000 venezolanos que cruzaron a otras fronteras, que se mudaron más lejos. Y en lugar de mudarse de Maracaibo a Carúpano, se mudaron de Maracaibo a Barranquilla, ¿no? O de Carúpano se mudaron, en lugar de a Caracas, se mudaron a Trinidad. Entonces, se mudaron más lejos y se mudaron a otras fronteras y a otros espacios, y eso ha multiplicado, como decía al principio, ha transformado a la sociedad venezolana. Pero no es solamente porque tienen hijos, nietos, esposos, esposas, parejas dispersas en el mundo, sino porque es que además las instituciones también se modifican. Hoy tenemos 9 millones y pico de personas, que son 9 millones y pico de embajadores, agregados comerciales, agregados institucionales, agregados culturales, agregados científicos, agregados incluso de información, digamos, que puede operar como servicios de inteligencia, pues, ¿no? Porque, bueno, hay personas que están y hay instituciones que están preocupadas por hacia dónde fueron esos 500.000 millones de dólares que se perdieron en el país, que nadie sabe dónde están o que en qué bolsillos están, digamos, desde esas actividades hasta la labor de ayuda humanitaria. Entonces, lo primero que cuestiona, que interpela este proceso es a la noción de Estado-Nación. La noción de Estado-Nación ya no recoge, no puede recoger esta enorme realidad. Fíjate el impacto sobre el servicio exterior. Los locales del servicio exterior, consulados en Venezuela, eran relativamente pequeños porque tenía unos cuantos venezolanos fuera, digamos, utilizaban los servicios elementales. Pero es que ahora países, tienes 3 millones de venezolanos, tienes 500.000 venezolanos en Bogotá. ¿Cómo haces para...? Eso no lo puedes atender con el mismo espacio que utilizabas antes, necesitas otro espacio. Eso ha multiplicado la elaboración de pasaporte, las solicitudes de fe de vida, las labores con registro, etcétera, etcétera, ¿no? La solicitud de información. Digamos, eso ha cambiado incluso las instituciones. Esas organizaciones, entonces, de la diáspora ejercen la diplomacia pública de mil maneras. Unas denunciando el tema ambiental, por ejemplo, se han especializado en producir películas, vídeos, donde están denunciando los horrores y mantienen viva la llama en el mundo, que por cierto, hay muchas organizaciones ambientales que guardan silencio. Eh, Mantienen viva la información de lo que está ocurriendo con los bosques en Venezuela, con los ríos en Venezuela, con el lago de Maracaibo,
esos videos que se han hecho con las uñas, e incluso en algunos casos con personas arriesgando su posición, eh, pensando, por ejemplo, en la hermosa labor que hace Sojo Orinoco documentando con satélites toda la información de lo que está ocurriendo y cómo están destruyendo Canaima, cómo están destruyendo monumentos culturales de la humanidad. Esa es una actividad, el área ambiental, pero después está el área de la ayuda humanitaria. El Estado venezolano está ausente, que la diáspora ha tenido que abrirse espacio entre la negación de su existencia, el desconocimiento y la incomprensión y la generalizaciones, las simplificaciones. Todos son refugiados, todos son desterrados, todos son... No, no es verdad, digamos. La diáspora es plural, es más compleja y no se puede simplificar. La simplificación es uno de los rasgos del populismo, ¿no? Y de todo totalitarismo, por cierto. Entonces, la complejidad de la migración venezolana, de los distintos perfiles, es impresionante. Entonces, hay unas organizaciones que se han especializado en la ayuda humanitaria, pero no se han especializado en la ayuda humanitaria solamente en Perú, en Lima, en Tumbes, sino que además se conectan, hacen encuentros, conocen y se informan de los éxitos y fracasos de los errores cometidos y aprenden. Entonces, esa conexión en el plano de la ayuda humanitaria ha llevado incluso a hacer talleres sobre qué puede definirse como ayuda humanitaria, qué de humanitario hay en la ayuda humanitaria y cómo pasar del asistencialismo a políticas que promuevan iniciativas emprendedoras de emprendimientos sociales, que ahí hay una enorme cantidad de experiencias y eso va creando tejido. Yo lo que intento mostrar es que cada organización es un hilo y esos hilos se han venido tejiendo, entrelazando con organizaciones en Venezuela. Entonces, toda la información que se produce en el campo educativo se transmite a los expertos en educación que se sientan, discuten, organizan, incluso promueven talleres, formulan iniciativas y elaboran proyectos en cada una de las áreas, ¿no? Digo, en educación, en ayuda humanitaria, en teatro, lo que está ocurriendo con el teatro y el humor, los artistas nuestros y nuestras obras y nuestro cine se está presentando en todo el mundo. Entonces, yo creo que esa diplomacia pública, que además no solamente es diplomacia pública que denuncia lo que ocurre en el país, sino que construye también, es distinta a la diplomacia oficial. Fíjate que la diplomacia oficial se mueve alrededor de China, alrededor de Rusia, Ya. alrededor de Irán, Turquía, Cuba, Nicaragua, y la diáspora venezolana con sus pies, con sus barcos o con sus aviones, en cada uno de sus pasos se construye en una dirección distinta. Es decir, que no es solamente diplomacia pública, sino es una geopolítica alterna que va a seguir existiendo porque cuando esta pesadilla acabe en Venezuela y tengamos el proceso de recuperación de la democracia, que va a requerir un esfuerzo enorme, no es tontería, no basta con salir el esfuerzo va a ser grande y allí la participación de todos es importante. Esas organizaciones van a seguir existiendo y van a seguir haciendo lo que están acostumbradas a hacer, que es ser autónomos, construir sus propios discursos, y eso puede generar discrepancias con el modelo de diplomacia pública, de diplomacia oficial, y la democracia lo que tiene que aceptar es que vamos a tener que convivir con una diplomacia pública distinta. No necesariamente que no va a mantener una línea eh, eh, con ningún gobierno, sino que se va a mover con la sociedad. Y por último, el tema de la democracia, el factor democracia, lo demostramos en el estudio, es crucial para la diáspora venezolana. Ahí cuando lo voy escuchando uno se da cuenta y nosotros siempre lo decimos que es
forma parte un poco del cambio de narrativa, ¿no? Uno ve inclusive cómo ha cambiado y lo podemos ver si comparamos, quizá la palabra correcta no es comparar el primer libro, el de 2014, y este libro, cómo ha habido todo un crecimiento y cómo esta, como usted lo plantea, esta reconstrucción de Venezuela va a ser no más compleja, sí, porque más rica en procesos, porque hay un montón de aprendizaje que se ha tenido y que se tienen que incluir, que no era por un tema particular de la diáspora, sino decir, ahora somos esto y ahora entendemos que tenemos que construir redes y ahora entendemos, nosotros podemos ver con el tema de los medios de comunicación, cuántos medios de comunicación alternativos se han creado, cuántos portales online tenemos fuera de Venezuela que transmiten la información de Venezuela y cuánto hemos crecido inclusive en la defensa, es decir, nosotros tenemos que defender la democracia en Venezuela y en los países donde se está viviendo, ¿no? Es decir, ha habido como un crecimiento que de alguna manera lo podemos ver si analizamos en el libro de La voz de la diáspora venezolana, usted comenta de alguna manera cómo, si no me está fallando la memoria, cómo surgieron de alguna manera espontáneo estas organizaciones para acompañar a los migrantes. Y hoy habla de que el planteamiento es darle mejor estructura o mayor estructura y una visión estratégica, ¿no? Porque, de nuevo, la diáspora no solo creció, sino que hoy tiene unas necesidades que nos invitan a ver un país desde otro lugar, no desde el mismo cuando la mayoría o aquel, si nos vamos 2014, 2015, bueno, o en esos picos de salida de los venezolanos que representaban como una organización casi urgente de esta organización, es decir, tengo que hacer algo con ayudar o acompañar a estos migrantes. Entonces, ¿cómo, cuál es el papel que podemos hacer los que participamos en distintas organizaciones en esto que de alguna manera es una visión estratégica? Porque la visión estratégica es hacia lo que usted había mencionado en la reconstrucción de Venezuela, que nos va a tocar a todos, porque es cierto, los que nos fuimos, no nos olvidamos de Venezuela, estamos tan presentes, pero digamos, residenciados en otro territorio. Entonces, esa visión estratégica, ¿qué implica? Entiendo que implica gobiernos locales, gobiernos regionales, implica, digamos, tantas cosas, pero si nos podríamos ir desde lo micro, como hacer un llamado de conciencia a todos los que quisiéramos aportar algo, es decir, me gustaría formar parte de una organización de la diáspora porque escuché el programa y me parece que esta visión estratégica, yo tengo esto para sumar. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo nos incluye esa visión estratégica? Que tiene como varios planos. Fíjate, un primer plano si bien ha sido un trabajo construido, un tejido que se ha venido construyendo con las uñas, con pocos recursos, pero de una manera sólida, fundamentado en relaciones de confianza, de credibilidad, impulsando temas conjuntos. Si ustedes lo han vivido y lo han podido ver en Argentina, se lo hemos podido ver con el tema del emprendimiento, lo hemos podido ver con los distintos esfuerzos en el área de la salud mental. Algunos esfuerzos son más exitosos, unos tienen un camino, bueno, porque trabajar con 9 millones de personas estamos pensando en un país, ¿no? Y cuando este proyecto surgió por allá por el año 2012 en la central, una de las ideas que estábamos viendo, no con la fuerza que tiene ahora por la magnitud del fenómeno, en la historia de Venezuela nosotros necesitamos un, entender que las élites económicas, sociales, culturales, políticas, tienen que convencerse de la importancia de instalar, de construir una estrategia que permita utilizar el activo más importante con el que cuenta cualquier país y cualquier empresa, que es el recurso humano, ese capital humano. Entonces, así como en 1936, y ese siempre es el ejemplo que ponemos, el país se puso de acuerdo y construyó la ley de extranjería y el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización para atraer inmigrantes en ese momento porque el país lo requería y hubo conciencia en todas las élites. De hecho, cuando el primer trienio democrático, incluso se democratiza
el acceso y las puertas se abren a la migración que luego continúan abiertas, digamos, fue una decisión de política atraer migrantes de todo el mundo. Hoy, así casi 100 años de distancia, necesitamos entender que las élites políticas, económicas, culturales, eso significa gobiernos nacionales, eso significa gobiernos locales o subnacionales, gobiernos, el gremio empresarial, acompañar a estas asociaciones de la sociedad civil, porque llegar a 9 millones de venezolanos a granel, a cada uno es muy difícil. Las organizaciones son un canal de conexión con esa diáspora, con esos venezolanos, que además con los que mantienen relaciones de trabajo permanente, desde información. Uno lo está viendo ahorita con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo se ha tejido las organizaciones que están en Texas, las que están en Florida, las que están en Nueva York, haciendo un trabajo conjunto, las que están en Chicago, proponiendo, articulándose, conectándose. No necesitan otra cosa sino ser acompañadas, porque ellos han decidido hacerlo, lo han hecho bien, llevan años haciéndolo, han generado, entonces, la confianza y la credibilidad y la reputación entre las comunidades que atiendan, y de hecho se trata entonces de reforzar eso. Entonces, el primer punto es que las élites entiendan que es la necesidad de esto. Y creo que se ha venido avanzando con ese acuerdo que hicimos con la Universidad Central de Venezuela, primero en el año 2016, pero ahora mucho más sólido. Y además la próxima semana habrá un evento, la próxima semana no, el próximo jueves, un evento en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales sobre el tema de la diáspora, la economía de la diáspora, y ahí se están sentando las experiencias de Brasil y Colombia, por señalar. Hay otras, está la experiencia argentina, está la experiencia chilena. Entonces, esas élites es el primer punto. Un segundo punto es empezar a entender y definir con el lenguaje, porque el lenguaje crea realidades, el tema de la diáspora. No seguir hablando de fuga de cerebro, de pérdida, de calamidad, sino de entender que el individuo, nosotros estamos ahora haciendo un papel para el Grupo Orinoco sobre el efecto cultural de la diáspora, ¿no? El hecho de que las decisiones de alguien que migra no son de un individuo, son individuales, pero se toman con la familia, y la familia tiene un peso, como vimos en la encuesta, enorme. Es para proteger a los hijos, es para proteger a los padres, es para cubrir las necesidades. Entonces, ese esfuerzo de entender bien que se trata de un activo, que el capital humano circula, que es un beneficio, que todos ganan, que gana el migrante, que quien toma la decisión, porque el migrante no pertenece a país alguno. El migrante es una persona, pertenece al mismo, es un individuo. Yo creo que además tiene autonomía, decide, emprende. Y eso es un emprendimiento social, un emprendimiento familiar. Gana la comunidad de origen, pero también gana la comunidad de acogida, de recepción de estos migrantes, por los efectos positivos que tiene la migración en todos los ámbitos. Hay ahora una pregunta más personal. ¿Qué fue para usted escribir el libro, aquel del 2014? ¿Qué diferencia siente en el Tomás Páez que escribió el libro en el 2014 y el Tomás Páez que escribió este libro, siendo usted también migrante, tanto tiempo afuera? A ver, Chan, chan. creo que ya está cerrando el programa. Me está haciendo esa. No, a ver, yo siento que hemos avanzado muchísimo y hemos profundizado. Lo que nosotros hicimos con el primer estudio y hasta ahora, único estudio global. Hay muchos estudios locales, sectoriales, por país, etcétera. Pero ese tener el primer enfoque global de la diáspora, entender por qué se fue, entender cómo se integran, entender los perfiles que se reiteran, pese a, digamos, a toda la amplitud del cambio. Y cuando estábamos comenzando el estudio, estábamos hablando de 1.200.000 venezolanos, luego era 1.600.000. No era la cantidad de hoy. Yo nunca pude imaginarme, pero yo creo que ese estudio sigue manteniendo vigencia. Los resultados siguen siendo consistentes.
en los temas de la integración, en los temas del compromiso con el país. La respuesta que dieron en el cuestionario de 2014 la están convirtiendo en actos en el año una década después, digamos. ¿Usted está comprometido con el desarrollo del país? Sí. 10 años después uno ve que esas organizaciones lo hacen, no hablan, construyen, no lo dicen, lo hacen. Eh, Siento que ha habido un crecimiento personal. Yo he aprendido un montón en ese trabajo con las organizaciones de la diáspora, visitando países, presentando el libro, desarrollando proyectos, incluso viendo cómo se transformaba el discurso de la migración a cómo la migración contribuye al papel de la migración en la reconstrucción del país. Entonces ya comenzó las primeras preguntas que me hacían, se hablaba de fuga de cerebro, ya eso casi no lo dice nadie, pues no, es decir, eso ya no me lo pregunta nadie, ha sido un proceso de aprendizaje, de transmisión y de contacto, solo a través de este espacio del programa, más el de otro que hicimos durante año y medio con el tema ambiente, con las organizaciones preocupadas por el ambiente. Estamos hablando de más de 700 personas, organizaciones, algunas han participado en varias ocasiones, pero son organizaciones que han venido, son 700 presencias que se dice pronto, pero tienen un peso enorme, más los talleres, las actividades, los programas, los encuentros, que además pican y se extienden. Esta semana tenemos dos encuentros, el de la Universidad Central de Venezuela, con el tema de economía de la diáspora y cambio social estructural del país, y al día siguiente tenemos en el acuerdo con la Universidad de La Guajira una presentación también. Entonces, el, ha crecido el interés, ha crecido el esfuerzo, ha crecido el conocimiento, ha crecido la precisión y ha crecido alrededor de las organizaciones, del trabajo mismo que han prefigurado esas organizaciones en su ejercicio de la diplomacia pública. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje permanente y lo sigue siendo. Bueno, yo que he estado al lado suyo, por suerte, estos años, desde el primer libro que participé en el análisis de los datos, yo creo que, o una diferencia que yo marcaría es que en ese momento quizás la pregunta giraba en torno a entender qué estaba pasando, es decir, dónde se están yendo, por qué se están yendo, eh, cómo están organizados. Y hoy, leyendo el libro, lo que siento yo es que es como una propuesta, como una hoja de ruta para un futuro mejor, porque se sigue manteniendo, y creo que usted lo refuerza, esa mirada positiva, optimista, que siempre se ha mantenido y que es su característica, pero además creo que es el sentido del observatorio y de los que formamos parte, de creer que hay más que lo que se aporta que aquello en lo que podemos complicar, ¿no? Como poniendo ejemplo, porque mucha gente cuando uno habla de esto te dice, sí, pero hay xenofobia, sí, pero en algunos lugares esto pasa esto y tú dices, sí, evidentemente hay algún impacto que puede ser negativo, pero el saldo es positivo y nosotros a lo largo de estos 10 años, y creo que queda bien demostrado en este libro, se pudo mostrar que el saldo es positivo, ¿no? Y que hoy esta nueva Venezuela, esta nueva geografía marca de alguna manera lo que somos como países, como país, perdón, y lo que la gente está empezando a entender que es Venezuela, que yo creo que hace 15 años no pasaba tanto, ¿no? Yo el otro día, y lo uno acá por un tema, una charla que estaba dando con Guáramo, me acuerdo que cuando yo vine, yo tengo 46 años, cuando yo tenía 17 años vine un año a vivir acá en Argentina y nadie sabía de Venezuela. Éramos Catherine Fulop y yo en Argentina, no había más venezolanos, pero además nadie sabía muy pocas cosas de Venezuela. Y hoy, no solo por la cantidad de venezolanos que hay, sino que hemos dado hemos jugado un buen partido, hemos mostrado lo que somos, hemos sumado, y hoy la mayoría de las personas lo ven como una parte como de interés global, ¿no? Así que yo creo que el libro... no creo, estoy segura, el libro es muy interesante, que lo debe leer todas las personas. A veces piensan que por los nombres está escrito por un sociólogo para que lo leamos sociólogos,
Y para nada, mi invitación es, bueno, que todos los migrantes, todos los venezolanos lo deberíamos leer porque nos invita además a reflexionar de nuevo desde esta mirada optimista hacia un futuro, organizarnos, tomar en cuenta el reto gigante que tenemos y que usted lo plasma bien de la reconstrucción del país, porque todos estemos donde estemos, estemos enojados o no con Venezuela, estemos en ese momento que tú dices, yo no tengo tiempo para saber lo que está pasando allá, todos vamos a tener que aportar y va a llegar el momento en que esta pesadilla se acabe y que vamos a tener que, todo esto que aprendimos, ponerlo en práctica por nuestro país, ¿no? Y como usted siempre dice, como yo soy la entrevistadora, ya estamos cerrando el programa, tiene unos minutos para ver qué quiere aportar, qué quiere decir al final. No, no, primero, gracias por la conducción del programa. Decir que el libro se puede conseguir en Amazon, lo edita la editorial Davar. Hay gente que ya ha enviado las fotos con el libro en la mano y eso de verdad. Y hay todo un programa de presentaciones. Próximo, el 22 presentamos aquí en Madrid. Es posible, está por confirmar el 15 de mayo de este mes en Estados Unidos. Luego en junio está Francia, está previsto Perú también en junio. Bueno, seguimos con este diálogo con las organizaciones y el trabajo con la diáspora. Así que, bueno, mil gracias y a nuestra querida audiencia global y a nuestra entrevistadora de hoy, mil gracias. Y bueno, nos seguimos viendo en este su espacio, La Voz de la Diáspora, como todos los lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela. Y en nuestras redes vamos a compartir el link para comprar el libro en la página web del observatorio y en el Instagram también vamos a ir promocionando los eventos que vamos a tener en relación con el libro. Así que muchas gracias, felicitaciones otra vez y me divirtió el papel de entrevistada a usted. Un abrazo a todos. Feliz tarde. Chao, buenas tardes. Feliz tarde.